has tenido por cada uno de nosotros y por permitirnos estar en esta hora reunidos como Keilah virtual para aprender más de lo tuyo. Te rogamos, oh Abacados, que abras nuestro entendimiento para cada día comprender más y más tu bendita Torá, y que la porción de esta noche llegue a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro ser. Sobre todo, usa a nuestro Moré para que esa palabra que tanto necesitamos de consuelo, de ayuda, de soporte, de chalón, llegue a nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y cada una de nuestras familias las colocamos delante de tu presencia por nuestras necesidades, nuestras dificultades, los anhelos de nuestro corazón, y para que tú seas cada día extendiendo tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Freddy. Muy bien, esta noche se comienza ya en el libro de Bemidbar, o sea, Números. Bemidbar. Esta parashá de hoy se compone más que todo de los censos, porque el Eterno desarrolló un cariño muy especial hacia el pueblo hebreo, que él los contó varias veces, aunque él prohibía, más adelante él prohibió que se contara, pero en este comienzo él mandó a Moche para que contara al pueblo de Israel, en especial a los varones de 20 años para arriba. ¿Ok? Entonces, esta parashá se refiere más que todo a eso, a la contabilización de todas las tribus, de los varones, los niños, las mujeres, como una forma no de tener un control sobre el pueblo, sino como una forma de ver el desarrollo y el crecimiento que el pueblo estaba teniendo delante de su presencia. Ya luego sabemos que más adelante él prohibió contar, porque ya el corazón de los reyes y de la misma gente, el pueblo israelita, se ensombrecía pensando en que eran muchos, y eso les daba como un cierto orgullo. Ya luego, aparte de que eran muchos, ya querían apoyar su fuerza y su poderío en cosas materiales, como el tener caballos, tener carros de guerra en los edificios, en las posesiones materiales. Entonces ya por eso el Eterno ya no le gustó que el hombre fundamentara su alegría y su fortaleza en lo material o en el número de personas. Entonces, por eso él, alguna vez a David, que a Satán, que el Eterno lo reprenda, lo instigó para que censara al pueblo. Y hubo un castigo muy severo por esta causa. Y años más tarde, en la época de los reyes, Israel empezó a conseguir caballos para la guerra en grandes cantidades. Entonces de ahí también vinieron las reprensiones de parte del Eterno, porque ya el esfuerzo, el respaldo, la confianza de ellos ya no estaba en el Eterno, sino en sus caballerías, en sus carros de guerra, en sus armas, etcétera, etcétera. O sea, el Eterno, hablando a nivel global, el Eterno comenzó sosteniendo al pueblo, un pueblo que no tenía nada, que no era nada, ni era nadie. Comenzó sosteniéndolos con su propia y su misma misericordia y su diestra, con su poder. Los sostuvo frente a grandes naciones y derribó grandes pueblos solamente para demostrarle al pueblo hebreo de que él era capaz de defenderlos del que fuera. No importaba si era grande o muy poderoso el ejército, para él no había rival, no había enemigo grande, porque todos los vencía.
Y al final de los tiempos, lógicamente, pues va a ocurrir de la misma manera, que se van a levantar naciones juntas, muy poderosas, todos juntos, contra uno, una especie de David y Goliat, que se van a ir en contra del pueblo hebreo para tratar de minarlo, para tratar de derrotarlo, para tratar de destruirlo, pero no van a poder, no van a poder. Porque ahí el pueblo hebreo, ahí sí no se va a apoyar en la riqueza, no se va a apoyar en el poderío de sus armas, de su ejército, sino que su esperanza y su confianza va a ser el Eterno, va a ser Yeshua en su misericordia y en su bondad. Esto para nosotros, hermanos, debe de ser un recordatorio muy grande de que poco a poco debemos de ir poniendo nuestro corazón y nuestra confianza en Él, en el Eterno. Porque a veces cuando hay una economía bollante, cuando estamos bien económicamente, de pronto nuestra fuerza y nuestra vitalidad está ahí en lo que tenemos y en parte nuestra tranquilidad. Por eso el Eterno a veces permite que cada cuanto alguien, un creyente, sufra pérdidas. Y estas pérdidas no significan de que el Eterno se descuidó o que usted está mal espiritualmente, no. Simplemente el Eterno, cuando teniendo en cuenta de que Él conoce nuestros corazones y cuando Él ve que nuestra confianza está como demasiado puesta en ahí, en esas cosas, entonces Él permite que se disuelvan, que se vayan de alguna manera o de otra, para que nosotros cultivemos y aprendamos a confiar en Él. Amén. En Él. O sea, a veces se pierde ganando y se gana perdiendo. Las cosas materiales, si nosotros nos fijamos bien, ustedes saben que todos los tesoros que hay en este mundo, el dinero, las cosas materiales que hay en este mundo, lo va a heredar los creyentes. ¿Ok? Por eso el Eterno a través del salmista dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y a la final, esa es la verdad. Porque miremos, hermanos, de que cuando vengan los juicios del Eterno sobre la tierra va a ser diezmada. Pero no en sí la tierra en general, sino los habitantes de la tierra. O sea, la población va a ser diezmada prácticamente. ¿Por qué siempre se habla en términos de diezmo, diezmada? Porque los que van a quedar son los creyentes. Los creyentes son los que van a quedar. ¿Ok? O sea que en sí, cuando uno piensa en esto, en el asunto de los diezmos, uno se da cuenta de que el diezmo tiene su bendición, forma parte de la Torá, pero también tiene su parte profética, la parte profética. Porque el 90%, mire, es al contrario, el 90% de la población va a ser destinada a la destrucción y solamente va a quedar el diezmo. Solamente va a quedar el diezmo, o sea, la décima parte de la población, que son los creyentes en Mashiach y en la Torá. ¿Ok? Esos son los que vamos a quedar. Y cuando nosotros nos quedemos, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Todo lo que dejó la gente. Porque el millonario, el rico, no se puede llevar nada. Nadie se puede llevar nada. Si en este momento en los bancos, en las casas, donde sea, hay un ejemplo, hay 100.000 millones de toneladas de oro, esa gente
por más que quisieran, no se pueden llevar ni un gramo de oro cuando se mueran. Todo eso queda acá. Por eso yo decía ahora, todos los tesoros, las posesiones materiales, va a quedar aquí y eso lo va a heredar los creyentes, la Keilah. ¿Ok? Entonces, por eso, para que no haya como una especie de anhelo, de avaricia, de codicia, porque la codicia ciega los ojos y ciega la mente. Entonces, por eso es que cuando el libro Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén, está hablando de que las calles de esa gran ciudad, de la Nueva Jerusalén, las calles van a ser de oro puro. Va a ser de oro. Eso es lo que vamos a pisar, oro. Lo que hoy en día causa tanta muerte, tanta codicia, tanta violencia, tantas cosas que pasan por la fiebre del oro, el Eterno, todo ese oro, prácticamente con eso es que va a hacer, o por aparte, va a ser el piso, la superficie donde se va a pisar los creyentes y va a ser de puro oro. Entonces, ¿por qué esto, hermanos? Eso es una prueba de que el Eterno nos recuerda, de que no pongamos el corazón en aquellas cosas que han de perecer o de que han de ser minimizadas, no maximizadas, sino minimizadas. En este caso, el oro, calles de oro, mar de cristal. ¿Ok? Bendito su nombre. Ahora, entrando un poco más en esta parte de la parashá, Bemidbar, que es contar o números, el Eterno y todos nosotros nos hemos dado cuenta a través de las Escrituras que el Eterno nos ha estado hablando acerca de que Él tiene organizado todo su pueblo, no a nivel de una iglesia, porque la Keilah, lo que llama Keilah, es el lugar de reunión de todos. ¿Ok? Todos en conjunto, sin distinción. Pero, así como el Eterno distribuyó a las 12 tribus alrededor de un centro, donde estaba el santuario, entonces, de esa misma manera, el Eterno todavía hoy en día, nosotros estamos reunidos a través de un centro, que no es un edificio llamado templo, sino que nuestro centro es el Mesías. Por eso es que nosotros nos autodenominamos cristocéntricos. Cristocéntricos, ¿por qué? Porque todo nuestro hablar y porque hemos entendido que toda la Torá, a nivel simbólico, con los elementos y los utensilios que se usaban en el templo, los meses del año, los días de la semana, las profecías simbólicas, todo gira alrededor del Mesías. Él es el centro del universo. ¿Ok? Ojo con eso. Yeshua, que es Yahweh mismo, Él es el centro del universo. Todo gira alrededor de Él. Bendito sea su nombre. Por eso nosotros, hermanos, como decíamos ahora, humildemente nos autodenominamos cristocéntricos, o sea, machiacéntricos. ¿Por qué? Porque hemos entendido lo que dice la Escritura acerca de Él. En Él subsisten todas las cosas y todo depende de Él. Entonces, lógicamente, nos está dando a entender, en otras palabras,
que Él es el que rige el universo y que todo gira alrededor de Él y que todo depende de Él. Todo depende de Él. A los únicos que Él no le creó dependencia de Él fue al ser humano, porque al ser humano le dio libre albedrío, libertad de elección. Pero lo que es de ahí para afuera, el reino del ser humano para afuera, todo depende de Él. Bendito sea su nombre, la única criatura del universo que Él le dio una libertad, que Él le dio ese libre. Nosotros en este momento, gracias a Él, hemos escogido el mejor camino, el camino de la Torá, el camino de la obediencia a sus mandamientos. Amén. A sus mandamientos. Entonces, mire usted, las tribus en el desierto, en el campamento, estaban distribuidos en 1, 2, 3, 4 rostros, 4 caras, 4 lugares. Y en cada uno de estos 4 lugares había 3 tribus. Por ejemplo, hacia el norte del tabernáculo estaba la tribu de Jacher, la tribu de Dan y la tribu de Naftalí. Hacia el oeste estaba la tribu de Manaché, la tribu de Efraín y la tribu de Benjamín. Hacia el sur estaba la tribu de Shimón, la tribu de Rubén, la tribu de Gad. Hacia el este estaba la tribu de Zebulún, la tribu de Yehudá y la tribu de Isahar. La tribu de Isahar. Y de estas tribus sacó 4 principales ubicados en cada uno de cada lugar, que el norte estaba a cargo de Merari, el oeste estaba a cargo de Gerson, el sur estaba a cargo de Kehat y el este estaba a cargo de Moche y Aarón. ¿Ok? Bendito su nombre. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque en la escritura pone mucho énfasis acerca de las familias. Por eso es que Él escogió 12 tribus. Y esas tribus, prácticamente cada tribu es un clan familiar que hasta el día de hoy subsiste todavía. Los descendientes de Rubén, los descendientes de Gad, los descendientes de Naftalí, los descendientes de Zabulón, los descendientes de, en fin. ¿Qué quiere decir eso? De que allá arriba o en algún lugar donde el Eterno, donde están los que ya partieron, los que ya murieron en fidelidad a la Torá, el Eterno los tiene allí prácticamente repartidos a la tribu que pertenece cada cual. Eso allá no está revuelto. O sea, cuando hablamos del seno de Abraham, eso allá no está revuelto. Ojo con eso. O sea, cuando un creyente en Torá, en la fe en Yeshua, parte, muere, esa persona es llevado o lo están esperando al otro lado, llamémoslo así al otro lado, lo están esperando sus ascendientes a la tribu a la cual esa persona pertenece y allí es recibido. ¿Ok? Allí es recibido. Por eso es que usted siempre lee las escrituras que dice, y murió fulano de tal y fue reunido con los suyos. ¿Quiénes son los suyos? A la familia a la que esa persona pertenece. Esos son los suyos. Otros textos dicen, y fue reunido con los padres. ¿Cuáles son los padres? Los ascendientes de la tribu a la cual esa persona
pertenece. Por eso, hermanos, es que hay un texto, hay varios textos que hablan de lo mismo, que dicen en quien toma nombre toda familia. Ojo como dice, en quien toma nombre toda familia, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dice toma nombre? Porque cuando una persona se muere, un creyente se muere, eso ya no está distribuido como de pronto mucha gente pueda pensar. A ver, los bautistas, aquí están, amén. A ver, los pentecostales, aquí estamos. Católicos, aquí estamos. No, eso ya no está repartido ni por bautistas, ni por pentecostales, ni metodistas, ni católicos. Eso no funciona así. Eso ya está repartido es por familias. Por eso el Eterno creó 12 familias principales que son los hijos de Jacob, que se les llama las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Las 12 tribus de Israel. Ojo con eso, oído con eso. Baruch Hashem. Allá no vamos a llegar por iglesias. El grupo tal, el grupo Nazaret, la iglesia, no. Ahora, ¿por qué a veces el texto dice donde toman nombre los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Porque, hermanos, las tres secciones de las que estamos hablando, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué es lo que hay debajo de la tierra? Debajo de la tierra, debajo de nuestros pies, está el inframundo y está el Seol, la región de los muertos. ¿Ok? La región de los muertos. Ahora, los tres lugares tipifican los de arriba, que son los que están en el seno de Abraham. Estamos hablando de los creyentes fieles, los judíos que murieron fieles a la Torá. Aquí no pensemos, hermanos, a nivel evangélico. La mente evangélica dice, el bautista dice, solamente los bautistas, nosotros los bautistas nos salvamos, los demás están perdidos. El pentecostal dice, no, solamente los pentecostales del nombre nos salvamos, los demás se perdieron. El metodista dice, no, solamente nosotros los metodistas nos salvamos. El presbiteriano dice, no, el que es presbiteriano se salva, los demás están perdidos. Ok, esa es la mentalidad que hay en cada denominación. Pero realmente las cosas no funcionan de esa manera. Las cosas funcionan es, ¿viviste Torá o no viviste Torá? Y dentro de la Torá, ¿estuviste bien o no estuviste bien? Entonces ya eso causa llamémoslo dos grupos. Porque no podemos pensar que todos los judíos se van a salvar. No. Porque históricamente hubieron judíos malos, otros re malos. ¿Ok? Los hubieron y los hay todavía y los van a ver en un futuro. ¿Ok? Porque realmente si hay judíos malos, por ejemplo, vamos a un ejemplo en el pasado. En la época de Machía, esos sacerdotes del templo que persiguieron tanto a Yeshua, que le pagaron a esa gente para que dijera que los discípulos habían robado el cuerpo del Mesías,
para luego decir que había resucitado milagrosamente. Esos son judíos malos. Barrabás. Barrabás no era un extranjero, Barrabás era judío y era un maleante, era un atracador, era una persona mala. A él lo cambiaron por Yeshua. El mismo Judas, o sea, Yehudá, el mismo que cayó en esa cuestión. Entonces, esta es la área de los judíos malos, pero también hay otros judíos correctos como Nicodemo, que la escritura dice que Nicodemo era maestro de la Torá y de buen testimonio. ¿Ok? De buen testimonio dentro de lo que él vivía en la Torá, y era judío, o sea, era israelita. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué ocurre? De que entonces aquí tenemos el judío que guardó Torá, llevó una vida correcta en cuanto al mandamiento, y esa persona así no haya conocido a Yeshua, porque históricamente hay muchos judíos, aún en este tiempo, que nunca en su vida han oído hablar de Yeshua. El hecho de que no hayan oído hablar de Yeshua no quiere decir de que se perdieron, de que van a ir a los infiernos, de que no van a ser salvos. No necesariamente eso. O sea, la causa primaria, o sea, no olvidemos que el pueblo israelita que viene desde la época de Moche está sujeta o voluntariamente ofrecieron sus vidas como israelitas para guardar y servir la Torá, servir al Eterno a través de la obediencia al mandamiento. ¿Ok? Porque ahora no nos vamos a poner nosotros a decir de que si una persona no cree en Yeshua está perdida, de que si un judío, aunque guarde la Torá, no crea en Yeshua, que se perdió, que no se salva. No, señor. De ninguna manera. O sea, una persona, tanto el judío como nosotros, nos acerca a la presencia del Eterno es la Torá. La Torá, la obediencia al mandamiento. La diferencia que hay entre nosotros y los ortodoxos que no creen en Yeshua es de que ellos no han creído todavía, no tienen la fe en Yeshua. ¿Por qué no creen en Yeshua todavía? Porque ellos tienen un velo, y Pablo mismo lo dijo, que ellos tienen un velo, pero en su tiempo les será quitado, todavía no le ha sido quitado. Entonces usted pregunta, bueno, pero entonces, ¿por qué yo he conocido a algunos judíos que han conocido al Mesías, que creen en Yeshua? Ok, eso es muy interesante. Dentro del judaísmo, cada persona tiene su forma de trazar su vida en cuanto al estudio de la Torá. Que eso mismo pasa en el pueblo cristiano. En el pueblo cristiano hay pastores y hay gente creyentes que les gusta la profecía, estudiar profecía. Estudian los profetas, consiguen libros de escatología y Daniel y Ezequiel y Apocalipsis y las 4 bestias y la gran bestia, los 10 cuernos, y lo de ello es la profecía. Felices en eso. Claro, no han descuidado lo demás. El Shabbat, la fiesta, la obediencia al mandamiento, eso es normal. Pero nos estamos refiriendo es como a su hobby o a su gusto de un determinado tipo de estudio dentro del contexto de la Torá. Hay otros que les gustan los milagros, la sanidad. Mira lo que David y Goliat y los 3 jóvenes allá en el horno de fuego, y Daniel que tapó la boca de los leones, y Yeshua que multiplicó los panes y lo hizo de esta manera y lo hizo de la otra, y levantó a Lázaro, y se enfocan en los milagros, en las sanidades, y lo de ellos es eso. ¿Ve? Hay otros que le encanta la historia.
la historia y se van a reyes. Los reyes de Israel fueron fulano, 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 fulano. El primer rey de Israel fue este, el rey yo no sé qué, y los reyes y la historia y todo lo que sea historia bíblica y la historia del pueblo hebreo les encanta. Y esa es otra forma de hacer y eso es normal. ¿Ok? Ahora, allá en el pueblo israelita, los ortodoxos, los que no creen en Yeshua, han habido algunos judíos históricamente que se han centrado mucho en la figura del Mesías. Y todos estos libros son una mínima parte de lo que es la literatura que manejan los judíos. Los judíos, en cada sinagoga hay miles y miles de libros porque cada sinagoga tiene su biblioteca. Y eso está lleno de libros, de todo lo que usted quiera. El Zohar, libros talmúdicos, libros de historia, libros de testimonios, libros rabínicos, todo lo que usted se imagina ahí. Y lógico, hay muchos escritos referentes al Mesías. Y la mayoría de los tratados talmúdicos, así sea cualquier tema, siempre hablan del Mesías, porque el Mesías es la expectativa, es la esperanza mesiánica de un pueblo que lo espera a él. ¿Ok? Que lo espera a él, al Mesías, porque eso es lo que el Eterno prometió. Aún desde la Torá ya está escrito. El Eterno le dijo a Moche, he aquí yo levantaré un profeta como tú. Así, levantaré un profeta como tú. Entonces, de ahí en adelante luego todo el mobiliario del templo, las medidas, las columnas, el arca, la madera, los cobertores, las telas, todo apunta al Mesías. Entonces, claro, hay muchos judíos que tienen esa inquietud acerca del Mesías. Entonces, hay muchos que se meten tanto en el tema del Mesías que en sus oraciones le dicen al Eterno, Eterno, ¿por qué antes de yo morirme, por qué no me permites conocer siquiera el nombre del Mesías o conocer al Mesías? Permíteme verlo, porque el judío sabe que el Mesías ya está ahí, el Mesías está, simplemente que no se ha manifestado. ¿Ok? Entonces, muchos de los judíos que han conocido al Mesías, que tienen la fe en Yeshua en este tiempo, ellos lo conocieron porque se centraron y se enfocaron mucho y le oraron al Eterno que les permitiera conocer el nombre del Mesías. Yo he oído y he leído muchos testimonios de rabinos, de ancianos, de personas israelitas, ortodoxas, que toda la vida le estuvieron pidiendo eso al Eterno. Otros se iban en ayuno a un desierto, a ayunar 30 días, a pedirle al Eterno que le revelara el nombre del Mesías. Y eso ha pasado mucho. Entonces, muchos, el Eterno no va a guardar silencio con ellos, que porque tienen un velo, porque el velo sí lo tienen, pero ellos están buscando una revelación, no a nivel de entendimiento. ¿Ok? Porque hay varias formas de uno entender las cosas. Una es a través de el entendimiento normal dentro de una enseñanza que una persona aprende de determinado personaje o aprende de la Torá o aprende de Yeshua o aprende de eso a nivel de enseñanza. Si se lo enseñan bien enseñado, la persona aprende. ¿Ok? La otra es algo que se hereda. En el judaísmo, a través de la tradición oral, los niños que van teniendo un matrimonio, ellos desde pequeños son instruidos por los padres en cuanto al mandamiento, a la Torá y a las fiestas del Eterno, y el niño crece dentro de ese ambiente
y crece y se casa también y tiene niños y hace lo mismo. Con sus hijos hace lo mismo, les enseña la Torá, así como él fue instruido, y eso ha sido una constante de generación en generación hasta este tiempo. A nivel de la tradición oral o algo que se hereda. Pero ya a nivel de revelación, que una persona se meta, se vaya al desierto, porque está inquieto, su corazón está inquieto. Yo quiero conocer al Mesías, yo quiero saber su nombre, y se meten ahí, el Eterno les muestra, el Eterno les revela. Y les dice, su nombre es Yeshua. Ya. Y el nombre es Yeshua. Oh, el que predican aquellos ahí, esos grupitos que hay en Israel, que son vetados y todo, inclusive porque todavía en este momento los grupos mesiánicos dentro del Estado de Israel están vetados. No, ellos no han podido organizarse bien como para legislar con un abogado y que les aprueben a ellos una libre reunión. Libre reunión. Entonces ellos se reúnen en casas y ahí hacen el Shabbat normal, simplemente que tienen la fe en Jesús, leen el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Y esos grupos están así, están creciendo, pero legalmente no están aprobados por el gobierno, por el Estado de Israel, por el Knesset, el Parlamento. No están aprobados todavía. Entonces, hay una historia, hermanos, de un rabino muy conocido allá en Israel, y él tenía esa inquietud desde que estaba joven, el Mesías. Y eso se lo pasaba estudiando su propia literatura rabínica, buscando respuestas acerca del Mesías. Ya como a los 90 años todavía, él desesperado, ya estoy viejo y toda la vida estudiando, inquiriendo sobre el Mesías y nada de nada que tengo respuesta. Entonces, ¿qué hizo él? Se fue al desierto y le dijo al Eterno, Eterno, yo me voy a hacer un ayuno y le voy a pedir que usted me revele siquiera el nombre del Mesías. Yo lo quiero escuchar. Porque es que el judaísmo ama al Mesías. Lo espera con una ansiedad, con un deseo profundo. Ellos anhelan el Mesías, es el anhelo de ellos, el Mesías, que el Mesías venga. Por eso hay tanta música alusiva al Mesías, que el Mesías venga ya. Entonces él se fue para el desierto y por ahí como a los 30 días, él dice que él cayó como en un éxtasis. Llamémoslo así, un éxtasis. Y en medio de ese éxtasis, él escuchó una voz que le dijo, el Mesías se llama Yeshua. Y el hombre se le paró el éxtasis, se le fue el éxtasis. Entonces él dijo, no, eso fue en mi cabeza, eso no puede ser. Y siguió pidiendo. Al otro día, otra vez tuvo un éxtasis, una bendición espiritual muy especial. El Mesías se llama Yeshua. No, ya ese hombre, ahí sí, ya como él reconfirmó. Entonces él paró el ayuno, se fue feliz, pero no le dijo a nadie. ¿Por qué? Porque él sabía de los que seguidores de Yeshua, allá en Israel, los llamados mesiánicos. Y ellos detestan a los mesiánicos. En sus propias comunidades detestan a sus propios congéneres, sus propios compatriotas que creen en ese Jesús, en ese Mesías, en ese ídolo, porque ellos lo tienen, ellos a los mesiánicos, a nosotros nos tienen por idólatras, porque adoramos al Mesías. Ya la palabra correcta, nos tienen por idólatras.
Entonces él se quedó calladito, no le dijo a nadie y siguió siendo judío normal, pero ya a escondidas se consiguió un Brit Hadashah, un Nuevo Testamento. Pero él no lo consiguió que Reina Valera y que... No. Él se consiguió un Nuevo Testamento en hebreo. Y comenzó a estudiarlo y comenzó a meterse ahí y entendió muchas cosas. O sea, si alguien entiende el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Yeshua, es un judío, no un occidental, no nosotros. Un judío sí entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque Yeshua era judío. Porque Yeshua creía lo mismo que cree un judío. Y Yeshua nació y creció y vivió dentro de una cultura judía, una cultura israelita. Fue al templo, celebraba las fiestas, normal. Entonces, claro, un judío, hermanos, que lea el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, en hebreo, lo va a entender perfectamente. Esto quiere decir esto. Esto quiere decir, en cambio, la gente de Occidente, la gente que no entiende nada, que no sabe nada de la cultura israelita, va a inventar. Y eso es lo que han hecho, han inventado enseñanzas acerca de los evangelios, de las mismas palabras de Yeshua, que para un judío son palabras que él las va a entender perfectamente. ¿Por qué? Porque es un judío el que le está hablando. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Y eso todavía ocurre, ese tipo de situaciones todavía ocurre en la cultura de hoy en día. Si usted se va para la China, un ejemplo, y está solo por allá, y aprende chino, el mandarín y toda la cuestión, y a los 2 años viene alguien de aquí de su país, de Colombia, a visitarlo. Y supongamos que esa persona que fue a visitarlo también sepa mandarín, sepa el idioma chino. Los dos, ustedes dos, los paisanos, empiezan a hablar el mandarín delante de otros chinos y usted el mandarín le va a preguntar al otro, le dice, hey, ¿qué más de la tierra? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está el parche? ¿Cómo está tal cosa? Y todo eso. Entonces, aunque el oyente mandarín, el chino, está ahí escuchando que están hablando en su idioma, pero están hablando de otro país, muchas cosas no las va a entender. No va a entender. ¿Por qué? Porque esos dos paisanos están hablando, aunque sean en otro idioma mandarín, pero están hablando de costumbres y de cosas de su tierra, que son costumbres muy diferentes a las que hay allá. ¿Nos damos cuenta? Entonces, eso mismo ocurre con la escritura. Muy bien. Este hombre tenía un hijo muy avesado, este rabino, y él lo estaba preparando desde hace años para que lo sucediera a él. O sea, para que cuando él muriera, lo sucediera, o sea, quedara como rabino de la congregación. Entonces el anciano hizo una carta muy importante y le dijo al hijo, mi hijo, cuando yo me muera a los tantos días de yo haber muerto, abra esta carta que hay un mensaje muy importante para usted. Y sí, el rabino vivió feliz todo ese tiempo estudiando el Brit Hadashah y la gente sí le vio un cambio a él en su vida, pero no sabían por qué. Él solamente les decía, la gente decía, no, él después de ese ayuno allá en el desierto, él vino cambiado, vino muy cambiado mi rabino. Y les decía, sí, allá pasó algo muy grande. El Eterno me reveló algo muy grande, pero no les puedo decir qué es. Claro, hermano, si él llega a abrir la boca a decir que Yeshua es el Mesías, lo pueden hasta matar. Primero lo defenestan, lo sacan del rabinato. O sea, le quitan la congregación, lo defenestan, le cierran todas las puertas allá en Israel, en todos los lugares. Entonces, hay personas que de pronto no están
dispuestas a exponerse a una situación de esas así. Entonces, él fallece y el hijo sagradamente como a los 10 días, después del luto normal que son de 8 o 9 días, a los 10 días el muchacho abrió el sobre y ahí el papá le estaba diciendo que lo que le estaba describiendo, la inquietud que él tenía, cómo él fue al desierto y le pidió al Eterno la revelación del nombre del Mesías y cómo se lo reveló. 2 veces escuchó una voz que le dijo, Yeshua se llama, el Mesías. Entonces ya el muchacho, pues como quien dice, él haga lo que quiera con esa información. Él se quedó callado un tiempo. Él quedó pasmado porque estamos hablando de un ortodoxo. Entonces él se quedó en silencio varios meses. Él no sabía qué hacer porque él decía, si yo hablo, a mi papá van y le tiran piedras allá, destruyen la tumba de él. Y si me quedo callado, pues esto es un tormento tenaz. Entonces más bien prefirió hablar y claro, ya las memorias, los memoriales que habían escritos del papá de él, del gran rabino, todo eso lo borraron, lo defenestraron, eso le cayeron arriba a la memoria del anciano y pusieron en vigilancia al hijo. Y ahí lo tienen en vigilancia todavía, porque él no ha hecho nada, no lo sacaron de ahí del rabinato, pero sí lo pusieron bajo vigilancia, a ver si él salía con algo de ese ídolo, de ese Jesús. Entonces, así son las conversiones de judíos que han habido en este tiempo, que son judíos que por curiosidad le han pedido al Eterno que les muestre o que les revele el nombre del Mesías o que les revele al Mesías. Y el Eterno, en su bondad y misericordia, lo hace. Entonces, de ahí, muchos de ellos no se van a ir para una iglesia cristiana o no. Ellos simplemente siguen en sus comunidades, pero internamente creen en el Mesías. Yo conocí unos muchachos, 3 muchachos, ortodoxos de la cabeza a los pies, ultra ortodoxos, pero tienen la fe en Yeshua. Y están allá en esas comunidades. O sea que allá en esas comunidades hasídicas, ortodoxas, hay muchos muchachos, mucha gente que tiene la fe en Yeshua. Ahora, el hecho de que estén allá no están haciendo nada malo. Pues me refiero a ellos. No están haciendo nada malo. Primero, no han dejado la Torá. Ojo con eso, no han dejado la Torá. Y segundo, que ellos, aunque están ahí y están dentro de mucha alajá y muchas cosas, porque eso es lo que conocieron desde niños, pero tienen la gran bendición y el gran honor de que tienen la fe en Yeshua. Tienen la fe en Yeshua. ¿Ok? Bueno, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros nacimos y nos criamos la mayoría en un mundo católico de idolatría, de paganismo tenaz. Otros crecieron en un mundo cristiano, porque aquí hay algunos hermanos que yo sé que ellos crecieron en la iglesia, casi nacieron dentro de la iglesia cristiana. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, ¿qué ocurre? De que nosotros, dentro de lo que conocimos antes, no conocimos nada de Torá, ni menos de Alajá. Menos de Alajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos muchachos
al menos estos que yo conocí, que ellos me dijeron que no, eso hay muchos allá en todo el mundo que están todavía en esas comunidades, no se salen porque eso es lo que ellos conocieron desde que nacieron. Entonces, para ellos el mundo afuera les es muy extraño, les es muy extraño. Entonces, están mejor allá que ir a otro lugar extraño con otras prácticas diferentes, etcétera, etcétera. Y eso está bien. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a hacer unos paralelos y unos ejemplos. Estos muchachos, Jacob, llamémoslo Jacob, que tiene la fe en Yeshua, va en un carro con otro compañero judío de la misma academia, de la misma yeshiva, pero no creen en el Mesías. Y van juntos en un carro y ¡pum! Se chocó el carro y se murieron los dos. Los dos van a dar al mismo lugar, al seno de Abraham. ¿Ok? Van a dar al mismo lugar porque tienen algo en común, Torah. El uno tiene al Mesías, el otro no tiene al Mesías, pero están bajo la obediencia de la Torah. ¿Ok? Bendito su nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Ya ellos forman parte, los que ya han fallecido y fallecieron bien en la Torá, ya ellos están allá en ese lugar que los textos dicen las familias en los cielos. ¿Ok? Luego dice los de la tierra. ¿Quiénes son los de la tierra? Nosotros los que estamos vivos, ellos los que están vivos, los israelitas, allá ortodoxas, comunidades ortodoxas o conservadoras o ultraortodoxas o hasídicas, lo que usted quiere, que están en Torá y que lógicamente pertenecen a algunas de las familias de las tribus de Jacob, de las 12 tribus. Luego está lo que dice el texto cuando dice arriba, abajo y debajo de la tierra, o sea, el Seol. Allí en ese lugar de los muertos están tanto los impíos, la gente que nunca practicó Torá y que llevaba una vida normal. ¿Qué es una vida normal? Ser católico o cristiano o ser una normal, bueno o malo. Allá están. Esos son los que están debajo de la tierra. ¿Ok? Entonces, tenemos tres divisiones. Tres divisiones. Pero esas tres divisiones, cuando la persona muere, sea el uno, sea el otro, muere, ya son llevados a dos lugares. Unos quedan en el Seol y otros son llevados al seno de Abraham. No hay un tercer lugar. Lógicamente, en el Seol, eso ya tiene otras subdivisiones. ¿Ok? Subdivisiones, que eso no lo vamos a tratar esta noche porque así nos quedamos aquí hasta más tarde. Pero allá en el Seol, debajo de la tierra, hay otras subdivisiones. Que está el Tártaro, está el Hades, el abismo, está el lugar de los tormentos, está el lugar de los muertos y está el lugar de los nichos, o sea, arriba o abajo, pero eso es abajo, pero abajo hay también divisiones, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es importante, hermanos, este asunto de las familias, porque todo, como fue al principio, va a ser al final. El gran pueblo hebreo israelita comenzó ¿cómo? Con familias, 12 tribus. Si usted lee el libro de Apocalipsis, todo está dividido y todo está repartido en 12 tribus.
12 casas. ¿Ok? Cuando se habla de la Nueva Jerusalén, tiene 12 puertas. Cada puerta tiene un metal precioso, una piedra preciosa. Y cada puerta está marcada con el nombre de uno de los hijos de Jacob. Imagine hasta dónde y el alcance que tiene los nombres de los hijos de Jacob, que al final de los tiempos, en un futuro provisorio y grande y largo, sin fin, allá van a estar todavía y por ahí esas puertas van a entrar cada descendiente de cada puerta que le corresponda. A ver los de Dan, a ver los de Zabulón, a ver los de Isahar, a ver los de Yehudá, a ver los de Joseph, a ver. O sea que toda la historia de la humanidad a nivel de salvación tiene que ver con 12 tribus, con 12 familias. Con 12 familias. Entonces, por eso es que uno ve en la Torá tanto énfasis que el Eterno pone en este asunto de las familias, de la tribu tal, tanto, de la tribu tal, tanto, de la tribu tal, tantos. Y siempre está hablando de cada tribu. Siempre está hablando de todo, que Yeshua tenía que nacer de descendiente de la tribu tal, o de fulano de tal, de la tribu del trono de David, y todas esas cosas. Por eso a Yeshua le decían, hijo de David, ten misericordia de nosotros. En alusión a la profecía que habla de que él vendría también de la tribu de David, un ascendiente de David. Pero si uno se mira más hacia atrás del nacimiento de Yeshua, uno mira un camino tortuoso. ¿En qué sentido tortuoso? De que la gente muy temática o muy cismática, llamémoslo así, quisiera decir, no, él tiene que nacer de tal tribu porque esa tribu es muy pura, no ha tenido malos antecedentes. No. Mire que por esa tribu está esta muchacha Ruth, una moabita, que se casó con Booz. Una extranjera entra ahí, y si uno mira más para atrás, pasa por Rahab. La moabita se casa con Booz, siendo una extranjera. De ahí nace alguien, una persona que se convierte en una línea que llega hasta David. ¿Ok? Hasta David. Entonces, y de ahí para adelante, después de David, vinieron otros descendientes, muy tortuosos también, porque usted sabe que David tuvo sus problemas, sus asuntos, igual que Salomón. Después de Salomón vino también descendientes tortuosos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, hermanos, toda la historia, no se trata de una iglesia. Se trata de familias, que cuando se reúnen todas esas familias a adorar al Eterno durante las fiestas, ahí sí se les llama Keilah, la congregación de los creyentes del Elohim eterno, del Elohim vivo. ¿Ok? Que es la congregación de los creyentes. Amén. Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis, hermanos, en esta parte. No quería extenderme mucho en esta parte, pero bueno, estuvo bien. Ustedes saben que el próximo domingo de arriba, no este que viene, sino el de arriba, es la fiesta de Shavuot.